Queridos amados hermanos, el Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Bienvenidos una vez más a este su programa. Hemos estado meditando bajo el tema lo que implica el hecho de ser salvos. Y hemos dicho que ser salvos implica el hecho de que hemos sido redimidos por Dios y para Dios. También decíamos que el hecho de ser salvos implica que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es que ser salvos, estimados oyentes, implica que hemos sido perdonados totalmente por todos nuestros pecados. Hemos sido totalmente perdonados. El perdón, estimado oyente, es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Hay diferentes palabras en hebreo que se utilizan para comunicar o referirse a la idea de perdón. Y quiero decir que en la misma forma que el verbo bara, o sea, crear, que solamente se usa en relación con Dios, el término salah equivale al verbo perdonar y se aplica al acto divino de perdonar los pecados. Este término no se utiliza en el caso de cuando un humano perdona a otro humano. Este término se utiliza solamente para referirse al acto divino de perdonar los pecados. Hermanos, a fin de entender esto es necesario examinar los sacrificios expiatorios en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir al Antiguo Testamento y examinar todos estos sacrificios para poder entender un poco más esto del perdón de nuestros pecados. Quiero decir que estos sacrificios del Antiguo Testamento tenían por propósito obtener el perdón de Dios. Podemos leer en Levíticos capítulo 4 y versículo 35. Vaya conmigo a las Escrituras. Nos dice ahí la palabra del Señor: y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Ahora, podemos leer uno y otro versículos que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, Levíticos capítulo 4, versículo 20. Y hará de aquel becerro, nos dice la palabra, como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Igual declaración tenemos en Levíticos capítulo 5 y versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Esto se repite una y otra vez en muchos pasajes de la Escritura. Siempre podemos leer como en Levíticos 4:31, y será perdonado. Y luego tenemos también en Levíticos 5:16, y será perdonado. Y Levíticos 5:18 tenemos también la declaración: traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y escucha esto: y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. He de decir que en el Antiguo Testamento tenemos suficientes ejemplos de situaciones en las cuales se podía obtener perdón de Dios a través de los sacrificios. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Nos dice ahí la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová,
y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Cuando todas estas cosas se den, está diciendo, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Y escuche esto, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ah, qué interesante. Cuando una persona pecaba, tomaba lo que no le pertenecía, se quedaba con aquello que no era suyo, o ofendía a alguien, en fin, cualquiera de estas cosas, tenía que arreglar con su prójimo, tenía que restituir lo que había robado, tenía que añadir aún una parte más, pero no solamente eso, sino que debía llevar aquel sacrificio delante de Jehová para que pudiera ser degollado y pudiera ser perdonado por sus pecados. También había provisión para los pecados por yerro o de ignorancia. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 16, versículo 21. Ahí nos habla en el día de la expiación, que se hacía el sacrificio por todas las iniquidades de la nación. Nos dice Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. De una manera simbólica, pues el sacerdote hacía eso. Y lo enviará, dice luego, al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Todo esto, hermanos míos, es simbólico. Todo esto nos apunta a algo que estaba por venir, algo que iba a alcanzar un pleno cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Pero todos estos sacrificios eran necesarios, y es necesario que nosotros los estudiemos y los entendamos a fin de comprender de una manera más amplia cómo hemos sido perdonados. En un sentido corporativo o nacional, cuando Salomón oró en la inauguración del templo, Dios le habló de este tipo de perdón. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ahí podemos leer la palabra de Dios diciéndonos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, si dejan aquellas malas prácticas y se vuelven, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora bien, el Nuevo Testamento nos explica que los sacrificios de animales no podían en ninguna manera quitar el pecado del hombre. Vaya conmigo a la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Porque la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por eso ya hemos dicho que todos aquellos sacrificios eran cuadros, eran figuras muy importantes, pero solamente eran figuras, no podían quitar el pecado del hombre, sino que todo esto apuntaba hacia aquel Cordero que estaba por venir. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Ahí nos dice que los sacrificios eran una sombra de lo verdadero que había de venir. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuchó bien,
La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Escuche, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No alcanzaban a hacer esto. Solo eran figuras, eran sombras, eran cuadros. La realidad entonces es que el perdón otorgado a los pecadores del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a través de todos aquellos sacrificios, se concedía sobre la base del sacrificio de Cristo, quien fue designado desde antes para esto. Y esto nos lo aclara perfectamente el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos dice Pedro ahí en su epístola. Sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, detengámonos un momento aquí. Muchas personas leen esto y se lo aplican a sus vidas, sin haber venido a Jesús, sin haberse arrepentido de sus pecados ni haber recibido a Cristo. Solo tienen una Biblia y lo leen y se lo aplican a sí mismos. Pero, estimados oyentes, quiero decirle que Pedro está hablando a creyentes. Esto es para creyentes. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué tiempo es ese? ¿A dónde está ese tiempo? Yo no sé, es un tiempo allá en la eternidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, nos dice Pedro. Ahora, una cosa que debemos de tener muy clara es que toda la Biblia presenta a Dios como perdonador. Dios es perdonador. Dios es un Dios lleno de misericordia. Vaya conmigo a Números capítulo 14, verso 18. Y yo quiero aclarar esto porque muchas veces tenemos el concepto religioso de que Dios está ahí muy enojado y hay que arrancarle el perdón porque Él no quiere perdonar. Hay que convencerlo que perdone porque Él no quiere perdonar. Ahora, este concepto, esta imagen de Dios es errónea, porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios perdonador, un Dios que quiere perdonar el pecado. Vaya conmigo a Números, como dije, capítulo 14 y verso 18. Jehová, dice Números, tardo para la ira y grande en misericordia. Escuche esto, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al culpable, pero sí Él quiere perdonar. Y luego sigue diciendo que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, nos dice la palabra de Dios aquí en Números. Ahora, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios lleno de misericordia y de perdón para con el pecador. Vaya conmigo a Salmos capítulo 86 y versículo 5. Allí nos dice el salmista, porque tú, hablando a Dios, Señor, dice el salmista, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora, tenemos que entender de que Dios es grande en misericordia, y Él es perdonador. Escúchame, Dios quiere perdonar el pecado del hombre. Dios está ansioso por perdonar, pero es necesario que nosotros adquiramos este perdón, obtengamos este perdón conforme la palabra de Dios. Dios es perdonador. Es por esto que en innumerables ocasiones perdonó al pueblo de Israel
aun cuando el pueblo de Israel merecía el castigo. Salmos capítulo 78 y verso 38, vaya conmigo a la palabra del Señor, y allí el salmista también nos dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel pecaba una y otra y otra y otra y otra vez, pero él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartaba muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ahora, hermanos míos, Dios es perdonador. No solo lo era para con el pueblo de Israel, sino que, escúcheme, estimado oyente, lo es el día de hoy para usted y para mí y para con cada uno de los seres humanos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora bien, los israelitas, sin embargo, persistieron en su pecado y, aunque el Señor les exhortó siempre al arrepentimiento, asegurándoles que si había sinceridad en su corazón y se volvían a Él, les perdonaría. Sin embargo, ellos persistieron en seguir y seguir y seguir pecando. Finalmente encontramos en las Escrituras la encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz. Con esto se reveló a todo el universo cuál era la base que permitía esa oferta de perdón. Dios perdona los pecados hoy, perdonó los pecados a los antiguos y perdonará los pecados a los que todavía están por venir en la misma base, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto que no es de la naturaleza de Dios el dejar el pecado sin castigo, porque Dios es justo. El perdón no era posible a menos que alguien que no mereciera ese castigo, alguien que fuera justo y santo, se dispusiera a recibirlo en el lugar de los responsables. Hermanos, la expiación entonces era necesaria para que el perdón fuera posible. Por eso cada una de estas cosas que estamos viendo están estrechamente ligados. Sin la expiación no puede haber perdón de pecados. Pero ahora, tras la muerte de Cristo en la cruz, Dios ofrece a todos los hombres, y cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos, absolutamente todos. Dios ofrece un amplio perdón, un total perdón de pecados a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ejercen fe en su Hijo Jesucristo. No importa cuánto hemos pecado, todos somos pecadores. El hecho aquí es que el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva al infierno. Pero Dios da perdón a todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Como el hombre por su pecado ha perdido la relación con Dios, es necesario obtener su perdón para restablecerla. El hombre no puede en ninguna manera tener ninguna relación con Dios hasta que es perdonado. Ese perdón lo ofrece Dios en Cristo. Tenemos muchos versículos de la palabra de Dios que nos hablan de esto, y es imposible citarlos todos en un programa. Pero algunos de ellos vamos a ver para ponerlos en nuestro corazón y en nuestra mente el día de hoy y gozarnos de que sí hay perdón y completo perdón y maravilloso perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Nos dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, escúcheme bien, porque no va a decir según nuestras fuerzas, o según nuestras justicias, o según nuestras obras, o según lo que nosotros podamos hacer con nuestra religión. No, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén, gloria a Dios. Escuche esto. Tenemos perdón de pecados según la riqueza de la gracia de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 14. Nos dice otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Algunas personas dicen, ¿y qué significa eso?
significa exactamente lo que está diciendo. No tenemos que darle vuelta, no tenemos que andarle buscando significados oscuros. La realidad es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, verso 34. Dice la palabra de Dios: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Esto lo tenemos allá en el Antiguo Testamento, hablando de aquel perdón, de aquella saciedad que íbamos a recibir de parte del Señor. Jeremías 38:8. Y yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Escuche bien, ¿quién es el que limpia? Y yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Oiga esto: y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Me gustaría que subrayara la palabra todos. ¿Cuántos pecados ha de perdonar? Dice Jeremías. Todos sus pecados. El perdón de pecados, hermanos míos, es real en Cristo Jesús. No hay perdón fuera de Cristo. No hay perdón en la religión. No hay perdón en nuestras buenas obras. El perdón solamente es en la base del sacrificio de Cristo. Ahora bien, el perdón debe producir algo en aquellos que han sido perdonados. Y es que el perdón debe producir perdón. ¿Qué estoy diciendo? Que una vez que cualquier persona experimenta el perdón de Dios, debería estar dispuesta a perdonar a los demás humanos que le ofenden. ¿Escuchó bien? Porque muchas veces hay personas en las iglesias que, si bien es cierto, gozan de haber sido perdonados, pero no quieren perdonar a los demás. Hermanos míos, debemos perdonar en la misma manera o en la misma medida que hemos sido perdonados. Mateo capítulo 6, verso 12 al 14 nos dice la palabra de Dios, hablando Cristo: y perdónanos nuestras deudas. El Señor dijo: cuando oren ustedes, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, en fin, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, dice el Señor, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermanos, debemos ser perdonadores. El haber sido perdonados debe producir en nuestras vidas que ahora nosotros también somos perdonados, pero también perdonadores. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, gloria a Dios. Cada una de las personas que hemos sido perdonados, debemos también perdonar a otros. Hermanos míos, todavía vamos a analizar mucho más en todas estas cosas que implican el hecho de ser salvos. Pero el día de hoy vamos a llegar hasta aquí porque nuestro tiempo se ha terminado. Le invito pues a estar conmigo en el próximo programa. Hasta pronto. Que Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio.
También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.